Le damos las gracias al Señor una vez más por permitir que su palabra sea predicada y les invito a abrir la Biblia en la carta primera a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 23 y hasta el versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta aquí la palabra del Señor, que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas por medio de ella todas aquellas cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de aquellos que en ti hemos creído, y todas esas buenas noticias, Padre, para aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad. Te ruego en esta hora que tú abras cada corazón y que tú quites todo impedimento, todo obstáculo, para que tu palabra pueda ser recibida no solamente con fe, sino con amor y con humildad. A ti nos encomendamos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la cena del Señor. Y la cena del Señor no es una cena cualquiera, no es una cena de rutina. Es un acontecimiento muy especial que los cristianos debemos celebrar con mucha regularidad. Dice el versículo 23 de este capítulo 11 de la carta primera a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo había recibido del Señor algo que tenía que enseñar, y era cómo se debía de llevar a cabo la cena del Señor. Jesucristo dejó dos ordenanzas para su iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Y todas las cosas que el Señor nos manda, todas las cosas que el Señor nos ha dejado para hacer, debemos hacerlas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios nos enseña en su palabra cómo debe ser amado. Él quiere que le amemos. Amarás al Señor tu Dios, pero nos dice cómo quiere ser amado. No es a mi manera que tengo que amarle, no es a la manera de otra persona que tengo que hacerlo, sino es a la manera de Dios, y esa es la única manera válida, hacerlo todo como Dios nos lo ha mandado. Dios nos enseña cómo quiere ser amado, cómo quiere ser adorado, cómo quiere ser servido, cómo quiere ser seguido. Dios nos enseña cómo quiere ser obedecido, y también nos enseña cómo es la manera en que nosotros debemos participar de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo aquí está comunicando lo que él ha recibido del Señor. No es algo que él esté modificando, algo que él esté inventando, sino que él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por lo tanto, debemos hacer las cosas
siempre, y no me canso de decirlo, a la manera de Dios, porque hay bendición cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos las cosas a la manera en que Él nos manda. Y Él quiere que participemos de la cena del Señor, pero cualquiera no puede participar de esta cena. Fíjense que dice aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Solamente pueden participar de la cena del Señor aquellos que tienen la facultad, que tienen la capacidad de discernir el cuerpo del Señor. Aquellos que saben separar completamente, que saben distinguir, que saben diferenciar lo que es una cena ordinaria de este acontecimiento tan especial como es la cena del Señor. Quizás alguno piense, algún pecador, diga, bueno, pues yo voy a venir a participar de esta cena, porque de esta manera quizás yo me convierta, quizás Dios perdone mis pecados. He oído muchas historias confusas acerca de esto. Pero la cena del Señor no tiene como propósito la conversión de los pecadores, sino la edificación de los hijos de Dios, la edificación de la iglesia de Cristo, la edificación de los discípulos de Cristo, que vienen a participar de la cena del Señor porque Él lo manda y porque tienen la capacidad de discernir espiritualmente el cuerpo del Señor. Y te debes acercar a participar de esta cena, pero con amor. No puedes llegar sin amor. Tienes que acercarte buscando la comunión con el Señor, buscando fortalecer esa relación tan íntima y tan especial que tenemos con Él. Por lo tanto, amor y comunión deben estar presentes en la cena del Señor. Y no te olvides, es algo que Dios quiere que cada iglesia celebre. Pero hay algunos requisitos especiales para participar en esta cena, para que no seas uno de esos que piensan que a lo mejor si participan de la cena sus pecados son perdonados y entonces estaría en un sitio que no le corresponde. Sería como que se ha introducido por intrusión en un lugar donde no debe estar. Fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña que hay que hacer algo previamente. Dice aquí en el versículo 28 de esta primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, versículo 28 del capítulo 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por lo tanto, hay una responsabilidad cada vez que te acercas a la mesa del Señor. Hay un compromiso con el Señor. Hay una responsabilidad. Y también debemos saber que la mesa del Señor, la cena del Señor, tiene un significado verdadero, un significado auténtico, un significado especial, un significado genuino. Y que se puede llegar a cometer un grave pecado si se celebra indignamente. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No debes de participar de una manera indigna. Indignamente, dice aquí. Es decir, sin reverencia, sin respeto, sin la consideración que conlleva el tener en cuenta lo que significa participar de la cena del Señor. Teniendo en cuenta esas tremendas realidades de lo que representan los símbolos del pan y del jugo de la vid. Hay que valorar esa grandeza del don ofrecido y darnos cuenta precisamente que es la medida de la grandeza de la culpa. Nuestros pecados son tantos, tan sucios, que solamente Jesucristo, con su sangre preciosa derramada en el Calvario, puede limpiarlos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y esa grandeza del don de Dios que ha dado a su Hijo nos da una idea de la medida, de la magnitud de los pecados de cada uno de los seres humanos, que tuvo que venir Jesucristo a ocupar nuestro lugar. Y por eso debemos tener un amor sin límite y una gratitud inmensa a nuestro Dios y Señor Jesucristo. No podemos venir a la mesa del Señor y participar de ella de una manera indigna. Por eso, dice aquí, en el versículo 28 de este mismo capítulo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. Hay que hacer una autoevaluación, porque venimos a participar de la cena del Señor y debemos de hacerlo en comunión con nuestros hermanos que son copartícipes de las mismas bendiciones que nosotros hemos recibido y recibimos del Señor. Debemos hacernos un examen. Ese examen no lo va a hacer un amigo, no lo va a hacer un hermano, no lo va a hacer un pastor, sino que cada uno de nosotros debe llevar su propio yo ante el juicio de su conciencia. Y una vez que estés en ese lugar, debes de hacerte preguntas referentes a tu estado. ¿Cómo está siendo mi vida? ¿Tengo derecho de estar aquí? ¿Cuáles han sido mis caídas? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son las necesidades que tengo? ¿Con qué fin he venido? ¿Con qué propósito? Debemos buscar tener un acercamiento con el Señor, establecer esa fuerte comunión, esa relación íntima con Él. Necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro hombre interior, con la palabra de Dios que suple todas y cada una de nuestras necesidades y renovar nuestra obediencia, confesar nuestros pecados, examinarnos a nosotros mismos. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que venir a la mesa del Señor con responsabilidad, sabiendo que es un compromiso y además comprendiendo ese significado tan genuino que tiene asistir a esa cena.
lo cual quiere decir que no podemos venir en modo alguno de una forma descuidada. Como dije antes, no tenemos que venir a la cena del Señor como si fuera algo de rutina, sino como un acontecimiento grande y especial. No es que vengo a oír la palabra del Señor porque es la rutina, porque es lo que hago cada domingo, no, sino que vengo con ese corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios. Agarro la Biblia en mi mano y la leo, no porque sea una rutina, sino porque estoy deseoso de escuchar a ese Dios que me ama, las cosas que me dice, que me enseña. Quiero conocerlo mejor, quiero darle las gracias a Dios. Que no sea una rutina la oración, sino que sea un momento de alegría, de aliento, de ánimo, comprendiendo, reconociendo, agradeciendo todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y sed agradecidos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario debe hacer que nuestro corazón muestre una inmensa gratitud hacia Él y obediencia. Por lo tanto, vamos a venir a la cena del Señor, pero no de una forma rutinaria, sino sabiendo el significado que ello contrae. Por eso es importante hacernos un profundo examen. Lo dice aquí, examínese cada uno a sí mismo. Y será la manera en que podamos acercarnos a la mesa del Señor con la verdadera humildad que se requiere para participar de ella. Considerar que es un evento muy especial. Y si es un evento muy especial al que yo acudo, lo haré con ese amor y ese ánimo y esa alegría de traer a mi memoria lo que Jesucristo ha hecho por mí. Si vienes a la cena del Señor es que tienes vida espiritual. Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora los que hemos creído en Jesucristo tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una vida espiritual. Y como se trata de una cena, yo tengo que tener hambre. Cuando llegamos a un sitio a cenar tenemos hambre. Cuando llegamos a la cena del Señor debo de traer ese apetito espiritual por acercarme a Dios, por agradecerle, por mostrarle mi amor, con el deseo de alimentar mi alma, de estrechar esa amistad que tengo yo con el Señor. Porque quiero traer a mi memoria y nunca olvidarlo, lo que Dios ha hecho por mí. La cena del Señor no es una opción que tiene cada cristiano, sino que se trata de un acto de obediencia. Es el deber de cada iglesia celebrar la cena del Señor, porque el Señor nos manda a recordar su muerte. Fíjense que dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener fe en este hecho, traer a nuestra memoria que Jesucristo murió por nosotros, recordar su muerte, pero también que Él un día volverá. Por lo tanto, tendremos fe en este hecho. Y tendremos que preguntarnos entonces, ¿por qué y para qué vivimos? Vivimos porque Jesucristo murió por nosotros. Y nuestro corazón se tiene que llenar totalmente de gratitud. Jesús nos manda que comamos del pan y que bebamos de la copa. Y debo hacerlo. Y nunca de una manera rutinaria,
nunca de una manera indiferente, sino conociendo perfectamente el significado que ello conlleva. Y recordar cómo ha sido nuestra pasada relación con Él y quererla mejorar de día en día. Y preguntarnos a nosotros mismos si realmente nosotros amamos a Dios de esa manera tal que deseamos llevarlo en nuestra memoria de día en día. No te olvides, cada vez que comemos este pan y tomamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Fíjense lo que dice la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tenemos que tener en cuenta la grandeza del don de Dios, es la medida de la grandeza de la culpa de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, versículo 29 de este capítulo 26 de Mateo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Llegará un día en que nosotros bebamos de este fruto de la vid con Jesucristo en presencia de nuestro Señor y Dios. Y si no eres apto para la cena del Señor aquí en la tierra, tampoco eres apto para la cena del Señor en aquel momento, cuando todos juntos lo bebamos en el reino, dice aquí, de nuestro Padre. Si eres un hijo de Dios, nunca dejes de traer a la memoria que Jesucristo murió por nosotros. Y eso debe de llenarnos de amor, sostenido en esa gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros cuando no merecíamos nada. Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Debemos traer siempre en nuestra memoria este hecho, que cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos, hasta que Él venga. Y si todavía no eres un hijo de Dios, debes aceptar a Cristo, debes convertirte al Señor, para que no solamente participes de la cena aquí en la tierra, sino allá en el cielo, cuando estemos todos juntos, podamos participar de esa cena y gozarnos todos en la presencia de Dios. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que el Señor bendiga la vida de su iglesia. Amén.